Yo les decía hace un rato que Dios está llevándonos a aguas más profundas, ¿no? Y aquellos que son pescadores, una cosa es pescar desde la orilla y otra cosa es embarcarse, ir a lugares más profundos donde hay otros riesgos, hay otras situaciones. Pero qué bueno, porque creo que es el tiempo oportuno de parte del Señor para que la iglesia pueda justamente adentrarse a lo profundo, a lo más donde hay situaciones distintas, saliendo de la zona de confort, donde cuando vos estás en la orilla pescando con la cañita, ustedes saben, los pescadores, yo los he visto, no porque sea pescador, pero el asadito, algunos preparan el asadito, otros el matecito, pero cuando estás adentro tenés que estar atento. Y qué bueno, porque Dios quiere movilizarnos y Dios nos viene hablando justamente a preparar la iglesia. Porque para poder hacer esta tarea de llegar a una sociedad donde en verdad necesita de Jesús, necesitamos también como iglesia estar entrenados y preparados. Nuestra vida, nuestro carácter como hombres, como mujeres de Dios, tenemos que dejar todo delante de Dios para que Dios nos ayude y nos acompañe en toda esta tarea. Y yo agradezco al Señor por cada uno de ustedes, porque sé que Dios está trabajando en la iglesia. Más que nunca este tiempo vemos cómo las distintas áreas de los ministerios de la iglesia están esforzándose, trabajando, luchando para poder alcanzar a aquellos que más necesitan. Así que, bien, esta tarde vamos a estar hablando. Busque allí en Santiago. La carta del apóstol Santiago es una carta cortita. Se dice que el autor de la carta de Santiago, Jacobo, como se llamaba, era uno de los hermanos de Jesús, o sea, un medio hermano de Jesús. Uno de aquellos que al principio vemos en la Biblia que los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, hasta no creían mucho en el mismo Señor, ¿no? Y algunos discípulos le dijeron: mira que ahí está tu madre y tu familia, ¿no? Pero después de algún tiempo vemos que el fruto llegó al corazón de también a su familia, y encontramos acá a Santiago, Jacobo, como también se lo llamaba, que escribe una carta amplia a la iglesia de Cristo. Si bien que no iba directamente dirigida a una cierta iglesia, sino que comienza diciendo a las 12 tribus que estaban esparcidas por distintos lugares. Ustedes saben que después que la iglesia con Jesús, Cristo murió, resucitó, los discípulos esperaron en el aposento alto, allí recibieron el bautismo del Espíritu, y la iglesia comenzó a crecer, y dice que lo llenaron todo con el Evangelio, y la iglesia crecía, hasta que llegó el momento de la prueba, donde hubo una cierta problemática y ciertas cosas que tuvo que pasar la iglesia, como persecución y tantas otras cosas. Se dispersó la gente a distintos lugares, se fueron a distintos lugares. Pero qué bueno, porque Dios usó esa crisis para que el Evangelio pudiera llegar a otros lugares que todavía no conocían de Jesús. Después encontramos a un apóstol Pablo que anduvo haciendo distintos viajes, plantando iglesias en hermanos que habían conocido de Cristo, pero que fueron dispersos por distintos lugares y ahora necesitaban consolidarse en esos lugares para poder extender el Evangelio. Por eso que esta carta y esta palabra es tan especial, tan particular para este tiempo.
a veces estamos como aquellos discípulos, en ese momento de crecimiento, de gloria, donde habían recibido la promesa del Espíritu Santo, donde 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas, y la iglesia crecía y crecía, y había cosas fantásticas que estaban aconteciendo, pero estaban cómodos. Estaban allí cómodos hasta que llegó este tiempo la dispersión y comenzó a extenderse el Evangelio. Y creo que si queremos cumplir la misión que Jesús nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura, Dios a veces tiene que movernos y tiene que ayudarnos a poder alcanzar a esa gente. Pero como estamos bien, miren, tenemos calefacción, tenemos aire, hasta a veces nos incomodamos que estamos medio ajustaditos, pastor, nos cambió de sillas, las sillas anteriores eran acolchadas, ahora son un poquito más rígidas. Usted sabe, hay cristianos en el mundo que están siendo perseguidos. Hay gente que está pagando con su vida el poder predicar el Evangelio. Hay cristianos que son muertos por causa de Cristo ahora. ¿Se dan cuenta? Y nosotros estamos bien. Miramos hacia afuera, todos podemos venir en el vehículo, estamos bien, conformes. Ahora, por eso digo que ir a aguas más profundas, como dijo Sole, tiene que haber un cambio en nuestra conciencia, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de incorporar el Evangelio a nuestra vida, porque esta no es una carta que Santiago escribió muy doctrinal, sino que era una carta práctica, era llevar la doctrina a lo práctico, porque no nos sirve mucho el poder tener el conocimiento de la palabra si no la podemos llevar, no la podemos digerir. Cuando el organismo puede ayudarnos a poder desarrollar y poder estar bien, cuando podemos digerir los alimentos y podemos procesarlos dentro de nuestro organismo. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a poder crecer y extender y ser efectivo en aquellas personas que hoy están sufriendo. Pero hoy necesitamos que Dios extienda su mano de poder para vivir en lo sobrenatural de Dios. En lo natural nos es casi fácil poder movernos, pero el tema que hoy necesitamos, el mover del Espíritu Santo, para que cosas sobrenaturales acontezcan. ¿Cómo poder lograr que una persona con adicciones pueda dejar su adicción y pueda cambiar su conducta? ¿Cómo podemos lograr que un hogar o una familia sea restablecida en este tiempo donde los valores han sido trastocados y es más fácil poder llegar a un divorcio que poder resolver los problemas del matrimonio? ¿Cómo podemos lograr que personas que hoy caminan en la marginalidad, que van en búsqueda del ocultismo, de la brujería, de la parapsicología, que incursionan en ese terreno, quizás porque en su búsqueda nadie le habló de Jesucristo, puedan llegar a conocer al Señor y puedan ser libres? Esa es la tarea que el Señor nos ha enviado a hacer. Por eso que fue justa la palabra que dijo hoy Soledad, el poder navegar a aguas más profundas. Y justamente a donde apunta este mensaje es justamente a preparar nuestra vida para poder embarcarnos con Jesús y poder entrar a profundizar en nuestra vida lo que aprendimos, lo que Dios nos habla. Salir de toda esa relatividad de mensajes que a nada nos conducen sino a alimentar nuestros egos, ser más próspero, bendecido. Mire, bendecido, Dios te bendice. ¿Sabe por qué? Porque usted es bendecido desde el vientre de su madre.
Y si hoy está en este lugar, Dios le ha bendecido con la salvación. Y su salvación no ha sido gratis. Su salvación ha costado la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, una de las cosas primeras que tenemos que aprender es a no relativizar la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Dice que por gracia hemos sido salvos y podemos alcanzar nuestra fe a través de esa gracia. Y la palabra tiene que ser incorporada a nuestra vida para que podamos crecer. Antes decía para poder ponernos los pantalones largos, pero como que esto quedó en la antigüedad, ya ni los niños usan pantalones cortos. Pero la iglesia tiene que madurar. Y esta carta apunta a eso, a poder madurar, a poder crecer, a poder desarrollarnos, a poder descubrir que hay un potencial dentro de la iglesia impresionante que tenemos que practicarlo, tenemos que avivarlo y tenemos que creerle al Señor. Así que vaya allí a Santiago capítulo 1, versículo 12. Creo que lo van a poner, lo tienen ahí en la pantalla si lo quieren leer. Está ahí en otra versión. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. ¿Y qué más dice? Y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El 13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En la otra versión dice, y nos atraen. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y el 16 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Amén. Ya partiendo desde el primer texto del 12, nos habla dice que Dios, ¿qué hace? Dios bendice. ¿Y qué continúa diciendo? ¿A quiénes bendice? A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Es interesante porque, mire, yo quiero llevarles al primer versículo, al versículo 2, donde nos habla justamente acerca de esto. Mire lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y no les falte cosa alguna. O sea que como que Santiago profundiza, como que va al hueso de la cuestión. No a lo superficial, no a lo externo, porque de lo interior es que luego va a poder salir y vamos a poder brillar exteriormente. Dice la palabra que de la altura del corazón, ¿qué es lo que habla? Nuestra boca. Lo que hay en nuestro ser interior es lo que luego podemos transmitir hacia afuera. Y a veces tan solo nos ocupamos de lo exterior.
nos ocupamos de mostrar una sonrisa o esto o lo otro, o ponemos una careta a nuestra vida para poder aparentar en la sociedad lo que no somos. Pero Dios quiere que seamos, como dijimos el sábado pasado, auténticos. Entonces Santiago va a lo profundo, va al hueso. Dice que tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice que la prueba en sí es gozo. Usted ha pasado alguna prueba, ¿verdad? Cuando usted tiene que pasar una prueba, en medio de la dificultad, no es que está, bueno, Señor, gracias por la prueba, ve qué bueno esto. ¿Verdad que no? No es que la prueba en sí es gozo. Es que seamos masoquistas y nos encanta sufrir. No. Sino que es lo que produce la prueba. Dice que la prueba de nuestra fe, amén de producir gozo, también nos ayuda a ser pacientes. Y eso es glorioso porque la paciencia nos lleva a la madurez. Vivimos hiperactivados en poder alcanzar cosas para satisfacer nuestra carne. Pero el apóstol Pablo dice que aquellas cosas que satisfacen nuestra carne muchas veces nos alejan de las cosas espirituales. Y hoy la sociedad está inmersa en esa problemática de querer saciarnos, pero sin darnos cuenta vamos perdiendo aquello que es tan importante como es nuestra vida interior. O sea, que la fe se fortalece en medio de ¿qué? De la dificultad. Nadie dice amén. No lo diga. Si no lo dijo hasta ahora, no diga. Seguramente me equivoqué de reunión. Pero es lo que es la Biblia, hermanos. La Biblia o la predicamos completa o la predicamos a media. Muchas veces nos pasa en consejería, cuando viene gente, hay personas que vienen con el deseo de querer cambiar y abren su corazón y buscan el querer cambiar. Pero hay otras personas que vienen tan solo a escuchar lo que quieren escuchar. Que podamos decirle, bueno, está bien, sí, está todo fenómeno, siga así. No, tenemos que ser inteligentes, tenemos que desear cambiar, agradar a Dios, que la palabra, que lo que usted invierte, hoy usted está invirtiendo su tiempo vale, su esfuerzo vale. Y este tiempo que usted está invirtiendo en la iglesia cada sábado, en cada reunión, en cada célula, en cada inversión que la iglesia hace, tiene que tener un propósito, un fin en sí mismo. Y no es simplemente amontonar gente para decir qué lindo. Tenemos la iglesia llena, gloria a Dios por ello, pero queremos tener una iglesia encendida en el fuego de Dios, que entienda el propósito de Dios, que disfrute el poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y para esto necesitamos esforzarnos. Y Dios nos desafía. ¿Se acuerdan que el sábado pasado les decía que una de las características es poder no perder esa capacidad de asombro? De que todos los días tenemos que desear algo más del Señor. Que Dios nos hable, que Dios se revele a través de la palabra, que Dios se manifieste en un momento devocional, que Dios nos quebrante en su presencia.
No tan solo cuando venimos a la reunión, cuando usted está adorando a Dios, usted está caminando y está orando, hablando con Dios, y Dios le habla a su corazón a través de una palabra, y usted dice gloria a Dios, o en su tiempo en la célula Dios lo está ministrando, o en cualquier momento de la vida, porque Dios siempre está. No necesitamos un lugar específico para que Dios nos hable. No necesitamos un tiempo específico. Aún cuando usted está descansando, Dios se puede revelar a través de los sueños. Hay hermanos que recibieron la promesa del Espíritu Santo durmiendo y se despertaron hablando en nuevas lenguas. Y eso es lo que la iglesia de Dios tiene que experimentar en este tiempo, que el poder de Dios sea derramado y la bendición, dice la Biblia, que viene a través de la prueba. Y tenemos que ser conscientes. Por eso le puse al título de este sermón, un cambio de conciencia, un cambio de conocimiento, sinónimos de conciencia. Discernimiento, entendimiento, de percepción. Tiene que haber un deseo profundo. Como el mismo Santiago dice, no que seamos como la onda de la mar que fluctuamos en nuestros pensamientos. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Hoy estamos adorando al Señor con nuestros brazos alzados y mañana nos fuimos al otro sector. Nos olvidamos de Cristo. Nos olvidamos de lo que Dios nos dio. Perdemos la expectativa, perdemos nuestro horizonte, perdemos nuestro ritmo, nuestro rumbo. Casi pierdo el rumbo. Qué bueno, porque Dios a través de la palabra nos enfoca nuevamente en la cruz. Y para ello necesitamos ser sabios. Y la Biblia dice que el que no tiene sabiduría se la pida a Dios. Es el mismo capítulo, usted lo puede leer en la parte anterior. El que le falta sabiduría, no estamos hablando de inteligencia, porque usted puede ser una persona muy inteligente, pero le falta sabiduría. Y la sabiduría se ve en la aplicación, no en la inteligencia o en la capacidad. Usted puede ser muy docto, muy preparado, usted puede ser un intelectual, puede ser capaz en muchas cosas, pero puede faltarle sabiduría. Y dice la Biblia que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sabe? La diferencia está que el conocimiento nos lleva a poder conocer más, pero la sabiduría nos ayuda a poder entrar en esta conciencia de ser consciente del evangelio que estamos predicando. ¿Para qué usted hoy está en este lugar? ¿Para qué estamos predicando la palabra? ¿Para qué estamos ofrendando? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? Es poder entender que estamos llevando el evangelio de Cristo y no simplemente estamos predicando una religión, sino que estamos llevando a las personas a la salvación eterna. Y que mientras puedan estar sobre esta tierra, puedan disfrutar amplia y gozosamente de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos. Así que necesitamos la sabiduría de Dios, que nos adentra en el conocimiento de la palabra. La Biblia dice escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es simplemente leerlas, sino es entrar en lo profundo del mensaje. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que reveló a los hombres que escribieron la Biblia es el mismo Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Que salvando las diferencias de cultura, de años,
Porque mire que la Biblia fue escrita hace muchos años y sigue siendo vigente. ¿Qué es lo que la mantiene vigente? Quien rubricó esta palabra, quien inspiró a aquellos hombres y mujeres que escribieron la Sagrada Escritura, fue el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayude a poder ser sabios, no buscar tan solo el conocimiento que es necesario. Gloria a Dios si usted puede aprender textos de memoria, puede conocer la Biblia, se propone poder leer en 365 días que lleve el año, leer todas las escrituras. Muchos hacen este plan, que es buenísimo, de lectura diaria y poder leer la Biblia. Pero conozco mucha gente que ha leído varias veces la Biblia, de tapa a tapa, pero nunca entendió nada de lo que Dios le habla a través de ella. Y a veces por ahí es mejor que usted vaya leyendo menos, pero entendiendo más. Que Dios se le revele a su espíritu. Hay algunos que quieren arrancar por el Apocalipsis y no entienden todavía para qué están en la iglesia. Pero es interesante leer el Apocalipsis, claro que es interesante, nos habla de los últimos tiempos, pero no es un libro para cualquiera. Ahora, ¿cuál es la verdadera riqueza del creyente o del cristiano? Primero, la Biblia nos habla de la persona que aprende a ser humilde. Porque la prueba de nuestra fe nos lleva a poder ir decreciendo, como Juan el Bautista dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esta es una frase que usted tiene que incorporar en su vida, en nuestras vidas. Es necesario, diga conmigo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Quiero que cada día Él ocupe más de todo mi ser y que a medida que Cristo ocupe más en mi vida pueda sacar todo aquello que tiene que ver con mi vieja persona, con mi viejo hombre, y Dios se glorifique a través de mí. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y la Biblia dice que la persona que se humilla cuesta, va a ser exaltada. El que se humilla será ensalzado. Y el orgulloso, el soberbio, el que todavía mantiene su carne, su ego, el protagonismo de su vida, el yo en el lugar que Cristo tiene que estar, dice la Biblia que será humillado porque lo material es pasajero. Porque hoy tenemos y mañana no. Pero aquello que Dios ha guardado en su corazón va ayudándonos a poder crecer. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, 5 al 7. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha
seguridad. Es fantástico este texto. Es una de las cartas pastorales de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. O sea, no está Santiago, ni Timoteo, ni Pablo llevándonos a lo superficial, sino es adentrándonos en lo más profundo, donde el cristiano, el verdadero hijo de Dios, profundiza en su fe, desea ahondar en lo profundo de la palabra, no por el mero conocimiento, sino para adquirir sabiduría, para poder crecer. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Qué bárbaro el poder orar de esta manera que podía orar el salmista, ¿no? Examíname. ¿Cuántas veces le decimos al Señor en nuestras oraciones, Señor, examíname y conoce qué hay en mi corazón? Porque es a través de la actitud de mi corazón. No es lo que demuestro, sino lo que verdaderamente soy. Estoy en esa búsqueda como el salmista de pedirle a Dios, examíname, porque a veces hacemos cosas creyendo que las estamos haciendo bien. Pero en verdad lo estamos haciendo para satisfacer nuestras vanidades, nuestro ego, nuestro reconocimiento, aquello que no hemos logrado antes de conocer al Señor, y de pronto hoy en Cristo ocupamos algún lugar en la iglesia y bueno, ya nos sentimos importantes. Pero ¿cuál es la actitud de los verdaderos siervos de Dios? Que todos somos siervos de Dios. El poder dejar que Dios nos examine. En esos tiempos de intimidad con Dios, poder decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuánto de verdad hay en lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por vanidad? ¿Por reconocimiento? ¿O por qué? ¿O porque realmente te amo? Más allá del reconocimiento humano, qué glorioso cuando Dios te reconoce. Y cuando Dios te reconoce, abre puertas en tu vida que te llevan a lugares más gloriosos, porque aún nuestros pensamientos a veces no son correctos. Dice el 24, señálame lo que en mí te ofende. Vio que nuestras oraciones a veces son distintas a estas del salmista. Son más bendiciones de pedido. A veces pedido propio, y está bien. La Biblia nos dice que tenemos que pedirle al Señor, pero a veces abundamos tanto en pedirle, ¿no? Como decía mi padre, somos como las ovejas que balamos continuamente diciendo, bendíceme, ayúdame, guárdame, prospérame, todo para nosotros. Y quizás nos falta un poquito más de esto que el salmista puede decir, un hombre que amaba a Dios, que era como usted y como yo, que cometía errores, pero que amaba a Dios, que no tuvo ningún problema, que siendo rey, después de haber fallado, de haber adulterado, de haber matado
al esposo de Betsabé, él abrió su corazón y en el patio del palacio se puso en saco y en cilicio, en una posición de luto, y aun cuando todos los cortesanos le podían ver al rey ahí humillado, pidiendo que su corazón Dios lo limpiara y Dios trabajara en él, y ahí no tuvo problema de humillarse en la presencia de Dios. Por eso que Dios amaba a Dios a pesar de los errores que David cometía. Que Dios nos ayude a poder hacer oraciones como esta, porque eso nos lleva a la profundidad del conocimiento de Dios. Decir: Señor, acá estoy. Puedo tener muchos valores, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener muchos dones, ministerios, pero ¿para qué estoy usufructuando de todo esto? Por eso que es mejor un minuto en la presencia del Señor que 1000 días fuera de Él. Por eso que habitar en la presencia de Dios, el poder tener tiempo delante de la presencia de Dios, es tan importante. Porque ahí es cuando Dios te habla, en la intimidad con Él, no en la actividad. A veces somos proactivos, pero a veces, ¿sabe? El diablo hace dos cosas: o te detiene o te empuja. Y aprendemos del Señor Jesús que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se apartaba de sus discípulos y se iba al desierto a orar. De hecho, comienza su ministerio apartándose 40 días en ayuno y oración para que Dios se revelara. Y Él fue tentado por el diablo, pero pudo resistir. Dice la palabra: bienaventurado, dice el versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos ayude a poder incorporar cada palabra, cada momento, cada tiempo en su presencia. Porque la tentación y la responsabilidad humana que afrontamos delante de Dios nos va a llevar a poder templar nuestra vida espiritual. Me acuerdo cuando iba al secundario en la escuela técnica, que creo que todavía siguen haciendo lo mismo. Nos hacían hacer el martillo y no me acuerdo qué otra cosa más. Y el martillo primero teníamos que trabajar, darle el formato y todo eso, lima, ¿no? Eso se llamaba ajuste. Y después llegaba el momento, le hacíamos el agujerito donde iba a ir el cabo y nos llevaba al momento del temple. Ahí se veían las cosas. Entonces, cuando íbamos con el maestro y nos ponía el fierrito ese ahí al rojo vivo y luego lo metía en el agua, ahí estaba la prueba. Y normalmente se partía en la mitad, donde está la parte más débil. No sirve. O sea que todo el trabajo que habías hecho, el acero era el mismo, acero 1050, mire, me acuerdo hasta. No fue el mío que se rompió, gracias a Dios. No es que era mejor, es que me salió justo, nada más. Pero también Dios tiene que ajustar nuestra vida, porque estamos tan llenos de cosas superficiales, vanas, que nos desvían del propósito de Dios, que Dios tiene que ajustar nuestra vida. Y es justamente a través de la prueba. ¿Cuál es la prueba de nuestra fe? Cuando tenemos que pasar por el temple, cuando Dios nos mete en el fuego, y allí si pasamos la prueba. Por eso dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que nos falta? Paciencia.
Cuando alguno es tentado, dice la Biblia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es bárbaro. En la otra versión dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal. O sea, Dios no nos presenta la tentación. Cuando Él estaba en ayuno y oración en aquellos 40 días, ¿quién fue el que le tentó? El diablo. Entonces, la tentación, ¿dónde la vamos a encontrar? En el mundo. En los problemas, en la situación. Ahí se va a presentar la prueba. Cuando vos sos tentado, como somos tentados a diario por muchas cosas. Ahora dice la Biblia, acuérdense de no decir Dios me ha tentado o Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Pero mire lo que dice el 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, usa dos palabras ahí. Si están ahí, ¿qué palabras son? Nos seducen y nos arrastran. Cuando usted quiere cazar a alguien o pone una trampera, algún ratón o algo, ¿qué es lo que está haciendo? Estuve a punto de traer una trampera, pero me parecía medio... Y un ratoncito de plástico, pero por ahí se me... ¿Qué hace usted? Pone la tramperita, con cuidado de no ser atrapado, le pone el quesito ahí con cuidado. Veo que hay que ser muy cuidadoso para que no se escape. Y ahí espera. Ese cebo, ese queso, ¿qué es lo que está haciendo? Seduciendo. Y viene la lauchita, tiqui, 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 da vueltita por allá, se cansó de comer cartón y encuentra quesito fresco que usted le puso. Y no se percata que tiene una trampa. Es seducido por el quesito. Y cuando mete la trompita, se partió la cabecita. Me salió un versito. Y ahí quedó atrapado, pero primero fue seducido. Ahora, ¿qué es lo que hace el diablo con nosotros? Primero, ¿qué hace? Nos seduce. Y nos atrae, nos arrastra. Y mire que hay cosas en el mundo a nuestro alrededor que nos seducen. En la economía somos seducidos en ser compradores compulsivos. ¿Cuántos hay? No digan nada. Que va al hipermercado y saca el plástico, 10 cuotas sin interés. Y le da. Es seducido. Compre ahora y pague en noviembre. Cuando usted llega a noviembre, cae en la trampa. Le cae el banco y le dice, señor, usted ya está sobregirado. No tiene fondos. Le vamos a cortar la tarjeta, entra en el veraz y usted empieza ahora a querer vender por 3 pesos lo que compró en 100. ¿A quién le estoy hablando? Nadie se quiere reír. O es seducido cuando pasa la mujer bonita o el muchacho guapo por allí. Y vuelve la carita para otro lado.
se acuerda pero ya ahí marca la cosa. Ya mira ahora, para qué lado va, está siendo seducido. Y así nos pasa en distintas áreas de nuestra vida, en quedarnos con lo que no nos corresponde. Entonces el diablo es, después de todo, no es un robo, hoy está ya naturalizado todo esto. Un clavo más, un clavo menos, una bolsa de Portland más, menos. Nadie me ve. O sea, se da cuenta cómo el diablo sin querer nos va seduciendo a hacer cosas, naturalizando cosas, ¿sabe? Y lo que la palabra de Dios quiere es meternos de nuevo en el enfoque de la palabra, de lo que Dios quiere, que seamos diferentes como hijos de Dios. Que no naturalicemos las cosas que el diablo nos ofrece, porque la Biblia dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Pero acuérdese que en el fruto del Espíritu, una de las cualidades del fruto del Espíritu nos habla del dominio propio. El dominio propio que nos ayuda a poder mantenernos parados en la palabra. Es cuando usted va y es tentado, seducido por la oferta que va a pagar en noviembre, en 12 cuotas, y usted dice, no, comienza a tener conciencia. No puedo. Cuando usted quiere comprar el televisor de 100 pulgadas, pero ni el sueldo de todo el año le alcanza. Pero los deseos, quiero ver el partido bien amplio. Y un home theater así que me haga sentir la vibración de lo que es el gol. Y después el gol queda petrificado, le sacan el plasma y usted queda con el plasma después en el hospital. Y esos son nuestros deseos. Uno puede desear muchas cosas, pero usted tiene que saber que Dios le ha dado dominio propio para poder resistir la tentación. Dice la palabra, todo me es lícito. ¿Qué es lo que dice la otra parte? Dígalo un poquito más fuerte, así se escucha. No le conviene. Así que a la hora de invertir, a la hora de mantener su fidelidad en el matrimonio, a la hora de esto, de lo otro, recuerde, una vez me encuentro con un hermano supuestamente muy fiel en el Señor. Me dice, yo la verdad que las mujeres yo las veo como una obra de arte de parte del Señor. Dios las ha hecho tan lindas y tan variantes. Son obras de arte que Dios hizo. De hecho, Dios las creó, las sacó de nosotros. El tipo estaba convencido de eso. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Y hoy ya en nuestras iglesias no se habla acerca del pecado. Venga que Dios le va a prosperar, venga que Dios le va a sanar, gloria a Dios, porque eso también es parte de la Biblia. Claro que Dios te va a prosperar, si Dios habla de prosperidad. Pero la prosperidad viene como consecuencia de la obediencia a Dios. Claro que Dios te puede sanar, claro que sí. Si yo creo, y creo que usted también cree, que Dios es un Dios de milagros. Y Dios puede, en un chasquido de sus dedos, extirpar un tumor, un cáncer, hacer cualquier cosa de tu cuerpo porque Él es el que lo formó. Claro que puede.
Ahora, dice la palabra que es mejor entrar al reino de los cielos. Habla ahí metafóricamente, ¿no? Con un ojo menos, con un brazo menos, pero entrar. Y no olvide que estamos predicando para la eternidad. A la hora de que usted esté a minutos de pasar a la otra vida, usted pueda estar seguro que usted puede ir a las moradas eternas que Dios les ha ido preparando en el reino del cielo. Amén. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Porque el pecado nos va alejando de Dios, va cauterizando nuestra mente y nuestra conciencia para que seamos inconscientes. Y como va seduciendo nuestra memoria, nuestra mente, y va cauterizando nuestra conciencia, nos da lo mismo hacer una cosa que la otra. Y después, en cuerpo presente, podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero nuestra vida, nuestro ser interior está vacío. Y el tema es que usted esté en la iglesia en cuerpo presente, o no esté en la iglesia, pero que esté lleno del Espíritu Santo, que interiormente usted pueda sentir que Dios es real para usted, que no es una mera religión, sino que es un proceso en su vida en la cual Dios está trabajando dentro de usted para darle esa bendición, para que usted sea una persona bendecida por Dios. Y todo lo que salga a tu mano sea bendecido. Seamos personas que transmitamos la presencia de Dios a otras. De que podamos ser lámparas encendidas en un mundo que está en tinieblas. Que cuando usted vea a una persona necesitada, ya pueda estar mirando a través de los ojos de la fe que esa persona, ese indigente, ese drogadicto, que aquella otra persona que está pasando por otra situación, usted puede llegar con la palabra, porque es la palabra de Dios que convence a las personas de pecado. No nosotros. Nosotros no podemos convertir ni convencer a nadie, pero el Espíritu que mora en nosotros, a través de la palabra, pone convicción de pecado y cambia a las personas. Dios nos ayude a poder vivir los momentos de prueba, porque a través de las pruebas y de las aflicciones es que podemos aprender a sacar lo precioso de lo vil. Ahí es donde entendemos que Dios siempre está. Señor, no lo entiendo. No sé por qué tengo que pasar por tal o cual cosa. Pero dice Romanos, y con esto terminamos, Romanos 5, 3 al 5 dice, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor, y por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Y Dios nos ha dado a través del Evangelio una esperanza de gloria. No estamos confiando en nuestras capacidades, sino que estamos confiando que Dios te llamó a su camino con un propósito, y a Él le ha placido, como dice la Biblia, Dios le ha placido darte su reino. De que puedas disfrutar de aquellas cosas que Dios tiene reservadas para con tu vida. No es un peso más, un peso menos, no es esto, lo otro, sino es el poder acercarte a Dios cada vez. Mientras que Dios usa a sus ángeles para poder seguir transmitiendo lo que Él te ha prometido
mientras nos preocupamos de nuestro ser interior, mientras que nos preocupamos de adorar a nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios, bíblicamente la Biblia dice que todas las demás cosas Dios te las va a añadir. Y a veces no con tanto esfuerzo. Si aprendiéramos tan solo esto, si pudiéramos escuchar un poquito más a Dios, no tan solo en las promesas, sino cuáles son nuestras obligaciones, esas reservas delante de Dios. Como dijo el salmista, Señor, examíname. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? En verdad, ¿qué hay en tu corazón? Póngase de pie, vamos a orar.